En la tarde de hoy, luego de escuchar la intervención de mis compañeros, donde puntualizamos sobre los conceptos de accidente, de enfermedad, de la importancia y lo fundamental de estos derechos y del trámite ante la Junta, yo les quería hablar sobre un tema muy importante que son de las directrices de unificación que realiza la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Estos criterios pues tienen, como su nombre lo indica, la función de unificar todo el tema legislativo y de jurisprudencial al respecto. La Junta de Calificación de Invalidez, en la directriz de unificación número 001 de 2014, que es una directriz que nos habla específicamente de la fecha de estructuración, en su parte inicial nos habla de la naturaleza jurídica de las juntas de calificación de invalidez y nos señala que la ley 100 de 1993 creó las juntas de calificación de orden regional y nacional, constituyéndolas como un organismo independiente y autónomo. Las competencias principales de estas juntas es determinar el origen y la pérdida de capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social integral. Estas juntas de calificación de invalidez no ostentan funciones jurisdiccionales. Esta función nos la ratificó la ley 1562 del 2012, que es una ley que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales y nos señala y nos ratifica su naturaleza netamente pericial y confirmando de esta manera su autonomía e independencia a nivel técnico y científico de los dictámenes. La naturaleza de la Junta es netamente técnica y científica, no tienen en ningún momento funciones jurisdiccionales. Al respecto, la Corte ha manifestado que el fin de las juntas de calificación de invalidez es la evaluación técnica y científica del grado de pérdida de la capacidad laboral de los individuos que se sirven del Sistema General de Seguridad Social. Por lo tanto, los dictámenes de la Junta son una pieza importante para las entidades que van a reconocer o van a negar los derechos a pensión. O si estamos hablando específicamente en un proceso judicial, pues también hace parte, es una pieza importante dentro de ese proceso. Pero el dictamen como tal no es el que nos va a definir el derecho. En este sentido, las juntas, estos dictámenes no tienen, las juntas no tienen naturaleza administrativa ni tienen naturaleza jurisdiccional, porque su finalidad es exclusivamente la certificación de la incapacidad laboral. Por tal razón, las juntas no pueden resolver controversias surgidas en torno al grado de invalidez, ni tampoco pueden producir efectos de cosas juzgadas. Entonces, en este sentido, donde la Junta, su naturaleza es netamente técnica, científica, los médicos al momento de realizar su calificación, lo único que les debe interesar o lo único que deben tener en cuenta es la historia clínica del paciente. O sea, los médicos al momento de realizar sus calificaciones no tienen que tener en cuenta criterios como la afiliación, semanas cotizadas, porque eso es función de las entidades que reconocen las pensiones o el juez en el evento de un proceso judicial. Entonces, las juntas de calificación no otorgan ni resuelven derechos. Con esta condición no hay lugar a asumir que las juntas puedan extender su calidad como perito de carácter médico-científico a incorporar en sus consideraciones aspectos eminentemente jurídicos. Tampoco tienen facultad de resolver controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni producir efectos de cosas juzgadas. Entonces, nuevamente les repito, no tienen ellos la función de entrar a dirimir, que si por lo menos ustedes saben que para efecto de reconocer una pensión de invalidez es necesario tener 50% de pérdida de capacidad laboral y 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad o del accidente. Entonces, los miembros de la Junta, al momento de calificar, no van a tener en cuenta esta situación para determinar la fecha de estructuración.
Lo único que tiene que interesarle es definitivamente su historia clínica. Y confirmamos aquí pues que no pueden resolver controversias en derecho. Es muy común que en las demandas que se presentan a los dictámenes de la Junta, vemos que manifiestan que la Junta, muy a pesar que pidieron, por decir un ejemplo, están calificando túnel carpiano, la entidad en primera oportunidad envía a la Junta para que se califique un túnel carpiano. En el momento de mandar dice, pero es que la Junta no calificó integral porque la persona también tiene un problema psiquiátrico. Las juntas no tienen esa facultad de entrar a determinar esa calificación integral si en primera oportunidad no ha sido solicitada, porque de esa manera estaría la Junta pues violando el debido proceso y estaría pues entrando en la órbita de dirimir controversias que realmente no son competencias de ella. Igualmente tenemos la directriz de unificación, la 002, que es del año 2014, que entre otros temas pues nos hablan de los casos en que excepcionalmente podemos recurrir directamente a las juntas de calificación. Tenemos aquí dos situaciones. Una es cuando transcurrido 30 días calendario después de terminado el proceso de rehabilitación integral y aún no ha sido calificado en primera oportunidad, y en todos los casos cuando han transcurrido más de 540 días de ocurrido el accidente o diagnosticado la enfermedad. Entonces, cuando un paciente culmina su proceso de rehabilitación y no le inician su proceso de calificación, él a los 30 días calendario puede acudir directamente a la Junta. Pero si su proceso de rehabilitación aún continúa, una vez vencidos los 540 días de diagnosticada la enfermedad, también señala la ley que tiene derecho a una calificación. O sea, no podríamos prolongarnos en el tiempo teniendo en cuenta aquellas patologías que de pronto su proceso de recuperación es mucho más lenta. Entonces, en ese caso, a los 540 días, él puede acudir de manera directa a las juntas para su calificación. Igualmente ocurre que pueden acudir directamente a las juntas cuando una vez manifiestan su inconformidad, de la que nos explicó el doctor Haroldo, la que está prevista en el artículo 142 del decreto 019 del 2012, y han transcurrido 5 días a esa manifestación de inconformidad y esa entidad no ha remitido el caso a la Junta, pues en ese caso el paciente también puede de manera directa acudir a las juntas de calificación. Bueno, esa es mi intervención. Queríamos hablar sobre los criterios de unificación de la Junta, que entre otras son muchos, algunos son específicos en materia de calificación, muy médicos, y otros un tanto jurídicos, y quise pues solamente comentarles estos aspectos que me parecieron de suma importancia, de cuáles son como las facultades de la Junta como tal, y en qué casos podemos acudir de manera directa a la Junta Regional, sobre todo que vemos personas que tienen más de 540 días, que no han sido calificados, o que después de impugnar, pues la entidad de seguridad social en algunas oportunidades se prolonga el envío a la Junta Regional. Muchas gracias a todos.